Él está aquí, sí, aquí. No sientes tú el fuego consumidor, el fuego que Dios a Elías envió. Le damos muchas gracias al Señor, también por el acompañamiento de la pastora Zulma y el pastor Gerardito. El Señor les bendiga, el Señor nos llene de su divina gracia. Si tienen, hermanos queridos, a ver, me queda más lejos leer ahora. El Señor pueda bendecir cada uno de los hermanitos que están conectados. Dios bendiga a la hermana Nelly, Dios bendiga a la hermana Sonia, Dios bendiga a la hermana Juliana, Dios bendiga a la hermana Ada. El Señor les pueda bendecir muy ricamente. Le damos gracias al Señor por la misericordia que tiene y por lo que el Señor nos permite en esta hora. Si tiene allí la palabra del Señor a mano, vamos a estar viéndolo entonces lo que el Señor tiene para darnos a cada uno en esta hora. Evangelio según San Lucas, capítulo 14, del versículo 7 en adelante. Le damos lectura a la palabra del Señor. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor en esta hora para ustedes y también para mí. Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola, diciéndoles: cuando fueres convidado por alguno a boda, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga: da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga: amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dijo también al que le había convidado: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Le damos gracias al Señor por la misericordia que tiene, y podemos ver aquí a través de la palabra cómo tornó el Señor esta invitación a esta comida que le había hecho este gobernante rico, fariseo, que había entendido esa trampa para el Señor de poner enfrente del Señor al hidrópico, a ver qué es lo que pasaba. Si ellos tenían intención en hacer una fiesta para agasajar al Señor, lo menos que iban a hacer iba a ser invitar a una persona enferma. Como lo decíamos anoche, el lunes en la noche, las personas enfermas, entendía el pueblo de Israel que eran castigados por Dios, porque Dios se había comprometido con el pueblo de Israel diciéndole: oye Israel, yo soy Jehová tu sanador. Lo vemos también cuando el Señor está allí en el pórtico, ¿no es cierto?, y lo sana, aquel paralítico. El Señor le dice: bueno, no peques más cuando lo encuentres en el templo, no sea que una enfermedad peor te venga. Vemos entonces que aquí ellos, los fariseos, más este hombre que era principal, como leíamos en el versículo 1 de este mismo capítulo, no tenían ningún interés en invitar a un enfermo, pero querían ver qué es lo que hacía el Señor, si lo sanaba, si no lo sanaba. Y aquí el Señor, viendo cómo esa obra que él había hecho había calado tan hondo en el anfitrión, vio el Señor el arrepentimiento del anfitrión, vio el Señor el cambio que hubo en el anfitrión cuando vio la sanidad de este varón. Era una enfermedad que no se podía ocultar, la hidropesía, era muy hinchado, se llenaba de líquido, la ropa no podían taparlo.
tampoco no hay nada que pueda tapar lo que hay dentro de nuestro corazón, el Señor lo ve. Así que vimos acá cómo había el Señor visto el cambio que había habido en el corazón del anfitrión. Aprovecha la oportunidad para decirle a aquellos que escogían los primeros lugares, fíjense en que el Señor, después que hace la sanidad, ahí recién comienzan a ocupar los primeros lugares a la mesa, como diciendo, bueno, ya está, el enfermo se fue, porque el Señor después que lo sanó, lo retiró. Ahora sí podemos sentarnos a comer tranquilamente. Recordemos que eran todos fariseos los que habían sido invitados. Acá el Señor les habla a ellos y le da a instrucción a ellos. Y qué lindo podemos ver cómo el orgullo de ellos es lastimado por las palabras del Señor, porque es bueno que cuando uno se saca una espina, de hecho le va a doler, hasta puede llegar a sangrar, pero es lo mejor. Peor es dejar la espina clavada en uno. Y aquí el Señor eso es lo que quiso hacer con cada uno de ellos. Quiso quitar esa espina del orgullo, de la vanidad, del querer egoístamente ser más que los demás. Cuando se hacían este tipo de fiesta, estos tipos de agasajo, y por eso el Señor le hace la comparación de una fiesta de boda. Una fiesta de boda, por lo general, en el pueblo de Israel duraba 7 días, entonces era algo que quería estar presente para que lo viesen todo y durante 7 días recibir adulaciones. Se sentaban en esos sillones tipo diván que ocupaban 3 personas, la persona que se sentaba al centro era la más importante y después así a derecha y a izquierda iba el segundo y el tercero. Después se iba ocupando de esa forma alrededor de la mesa como quien forma una letra U, de esa manera se iban ocupando. Después en el segundo diván de esos de 3 plazas, en el medio se volvía a sentar la persona que sería la cuarta en jerarquía, a su derecha la quinta y la sexta, y así se iban distribuyendo. Por eso es que acá buscaban el primer lugar. El primer lugar era reconocido por la persona donde se sentaba, no por el tipo de persona que ocupaba el asiento, sino el lugar que correspondía a ese asiento le daba la importancia, la jerarquía a la persona. Aquí el Señor le hace ver que en vez de buscar esos lugares, es mejor buscar el último, para que el Señor, el anfitrión, el que lo invitó, el que tenía que acomodarlo, lo llame delante de todo y le haga poner en el lugar que corresponde por la jerarquía, por la persona que es. Y entonces esa persona va a ser alabada porque lo van a sentar en el lugar de privilegio. Claro que esta enseñanza no les cae tan bien a ellos porque es una actitud reprochable, pero fijémonos cómo el Señor reprocha la actitud. Reprocha esa actitud con una enseñanza para ellos, porque esto es lindo, les enseñó a ellos y a través de la palabra el Señor nos enseña a nosotros en esta hora qué es lo que debemos hacer, cómo debemos proceder, qué es lo que es importante, si importante es el lugar donde nos vamos a sentar o importante es la asistencia para dejar testimonio de lo que podemos hacer. Todo eso lo podemos ver narrado en este relato que Lucas, como buen costumbrista que es, por eso es que sus capítulos son tan largos, él va narrando, le había comprometido a Teófilo que él había indagado mucho, él había leído mucho las cosas que habían sido ciertísimas. Entonces esta actitud debemos tomarla como algo ciertísimo, algo que no podía refutarse de ninguna manera. Él les comienza aquí el Señor a decir de qué manera se deben sentar. Pero ¿dónde vemos el cambio de este varón que era un gobernante, un principal entre ellos, este fariseo que lo había convidado? Si nosotros ponemos atención a la lectura y vamos a ver lo que el Señor le dice en el verso 12, dijo también al que le había convidado. El que le había convidado lo obtenemos en el verso 1 de este capítulo. Ese es quien le había convidado. A él se dirige el Señor y le dice, cuando hagas comida o cena, ahora ya no está hablando de la boda. Cuando hagas comida o cena, cualquier cena, como en esta ocasión le faltó
al Señor expresar o Lucas no registró, pero a eso se está refiriendo. Fijémonos que en este caso, el único que habían traído enfermo o que ameritaba a lo que el Señor le decía era el hidrópico, pero era el que se había retirado, al que el Señor lo despidió. Por eso sabemos que no formaba parte, el hidrópico no formaba parte del grupo de ellos, no era un amigo de ellos, como sí lo era el paralítico que fue llevado por 4 amigos a la presencia del Señor. En este caso lo habían llevado al hidrópico y para que no pasara desapercibido se lo pusieron frente al Señor Jesús. Ahora el Señor, viendo el cambio que había en este varón, se refiere el Señor a él y le habla. Fijémonos que no es cualquier persona. Dice Lucas que es un gobernante. Entonces, a ese gobernante el Señor ahora le va a enseñar. ¿Qué es lo que le va a enseñar? Lo que este gobernante puede hacer, pero para que lo haga para honra y gloria de Dios, pero para su propio beneficio. Eso es lo lindo, que ahora lo que él haga de ahora en más, las comidas que él haga, no solamente va a beneficiar a la persona que tiene hambre, va a beneficiar a la persona que es ciega, que es manca, que es coja, no solamente a ellos, sino que se va a beneficiar él para vida eterna. Esa es la enseñanza que el Señor quiere traerle a él. Dice el Señor Jesús, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. Eran los que había invitado. Se estaba refiriendo a los amigos, eran los fariseos, los parientes, che, mirá, invité a Jesús y podemos ver si podemos pescarle alguna cosita de la que queremos ver para poder acusarle ante el Sanedrín, para poder tener una prueba contra él. Ahora el Señor le dice que de ahora en más sus invitados no sean esos que él acostumbraba. De hecho, que si esta persona no hubiese acostumbrado a invitar a este tipo de personas, de más estaría. Pero sus invitados deben cambiar. Cambiar, y fíjense en qué lindo este cambio que el Señor le pide, que va a recibir bendiciones, no solamente el que es invitado, que no va a poder pagar ni invitarlo nuevamente a él, a ganar. Allí es donde va a verse beneficiado en la resurrección de los justos. Claro que sí, que los pobres que comían bastante salteado y en poca cantidad, se van a ver satisfechos en ese momento, una invitación donde la comida era en abundancia. Claro que también los mancos, aquellos que eran dejados de lado, nadie quería invitar a un manco a comer, nadie quería invitar. Porque con la misma mano que se higienizaba el manco, era con la mano que tomaba la comida. Entonces era una afrenta muy grande con aquel que había limpiado sus partes íntimas y que llevara la comida a la boca. Y como antes no se usaban los cubiertos, sino que se entraba la comida, se le entraba a la comida con la mano, entonces nadie quería meter la mano en el plato que había metido el manco, la mano, porque con esa mano se había higienizado cuando había ido de cuerpo. Entonces, claro, nadie lo quería, nadie quería invitar a un manco, pero el Señor sabía que los mancos también tenían que formar parte de la sociedad. Y fijémonos qué lindo, hermano, lo que ellos tenían, que era pecaminoso el no comer con las manos lavadas. El manco muy mal podría lavarse las manos, con una sola mano, muy mal podría lavarse las manos. Pero sin embargo, el Señor no le acusó que comía con manos contaminadas al manco. Sin embargo, el Señor nos reprochó que el alimento que llevaba a su boca era inmundo, sino que por el contrario, mandó que él fuera invitado. Qué distinta la visión del Señor a la que muchas veces tenemos nosotros. Eso es lo que nosotros podemos tomar de este ejemplo. Y es lindo porque está ahí, hermanos queridos. Es lindo porque lo vemos en la palabra del Señor. Esto está... Claro que para verlo uno debe mirarlo con detenimiento, no es una lectura de corrido. Estamos trayendo un estudio sobre esta parte y donde más nos detengamos en la lectura es donde más vamos a poder encontrar. Si nosotros encontramos estas cositas, imagínense de ahora en más este hombre que va a continuar con los banquetes. La propuesta que el Señor le hace es como decirle, bueno, mira, abrí un comedor para todos aquellos que no pueden hacer, porque de ahora en más vos vas a estar teniendo en la resurrección de los justos una recompensa. Que no va a ser el halago de sus amigos, no va a ser el halago de sus parientes, no va a ser el halago de los ricos, va a ser halagado en el reino de los cielos. Y fíjense en que es fariseo.
creía en la resurrección, al contrario de los saduceos. Pero entonces, cuando el Señor le dice esto, ¿había un cambio en el corazón de este varón o no? El Señor le está dando la esperanza, le está dando la certidumbre que él ahora ha cambiado, pero que sus actitudes deben acompañar al deseo que hubo en su corazón, el deseo de cambiar. Por eso el Señor le da esta recomendación. ¿O piensa que aquel que dijo que no debía tirarle las perlas a los chanchos va a estar perdiendo el tiempo si el corazón de este hombre no hubiese sido cambiado? Cada uno de nosotros encontramos esto lindo en la palabra del Señor y nos gozamos cuando vemos todas estas cositas y decimos, gracias Señor, porque tanto tiempo que estuvo escrito ahí y no lo había visto, tanto tiempo que lo había leído, Señor, a esta parte y nunca me había detenido a pensar que había sido cambiado el corazón de este gobernante, de este principal fariseo que había tenido la ocasión de invitar para humillar al Señor Jesús o para tener algo de qué acusarle. Pero había cambiado la actitud. Y así cuántos corazones, hermanos, es necesario que el Señor cambie. Por ahí egoístamente, pensando de una manera distinta, por ahí juzgando sin ver las ocasiones que el Señor nos presenta. Pero qué linda es tomar la ocasión que el Señor presenta. De aquí, hermanos, nosotros podemos deducir que el hidrópico se fue sano, contento, gozoso, volvió a su casa sano. Imagínense cuando este hombre llega a su casa, no era de los amigos. El Señor nunca hubiese dicho que se retirase un amigo del jefe, del anfitrión, de quien había sido invitado. Sin embargo, el Señor sabía que no era amigo y por eso había pedido que se marchara este hombre. Esto es lo lindo, hermano querido. Cada cual debe ocupar el lugar que el Señor le pone. Para el hidrópico, la ocasión de ser sanado. Lo iban a presentar ante el Señor Jesús a ver qué es lo que el Señor hacía. Y el Señor se conduele. Y aquel que dijo, oye Israel, yo soy Jehová tu sanador, pudo decir, aquí estoy, yo estoy presente. Así que imagínense los fariseos. Imagínense cuando ellos conocían lo que decía la palabra del Señor allí en la Torá. Ellos la tenían pero muy bien aprendida. Es más, la recitaban, la enseñaban en la sinagoga. Y ahora habían visto que este hombre había sido sanado delante de ellos. Qué lindo, qué maravilloso es poder ver cómo el Señor obra. Y también vio el Señor Jesús el cambio en el corazón de este varón. Por eso es que le hace estas recomendaciones. Aquellos que no habían cambiado, les hizo ver que el orgullo, el querer buscar el primer lugar en una cena no era tan importante como el reconocimiento de aquel que les invitaba, diciéndoles el Señor, a ustedes el Señor les llamó al banquete de las bodas del rey que hizo para su hijo. Ustedes fueron convidados. Fíjense en qué lugar van a tomar, fíjense en qué lugar se van a sentar, pero sobre todo, fíjense en qué vestido se van a poner para ir a esa boda. Porque si alguien fue rechazado de esa boda, fue el que le dijo, amigo, ¿cómo entraste acá si no tenés el vestido de boda, si no fuiste invitado? Pero qué lindo que el Señor hace esa comparación. Fijémonos, una comida común. El Señor después, en esa comida común, les habla de la parábola de la boda. De la parábola de la boda, el Señor pasa a explicarle a este hombre que de ahora en más, cómo deben ser esas comidas que Él haga, cómo deben ser esas fiestas que Él haga, a quiénes deben estar destinadas. De hecho, este varón era gobernante, podía hacerlo, tenía dinero, si no el Señor no le hubiese pedido, si no lo podía hacer, no lo iba a poner en ese compromiso. Pero hermano, el Señor sabía que este hombre buscaba una recompensa allí, como le dice el Señor, en la resurrección de los justos. Declara el Señor por esta palabra dónde va a ser recompensado, va a resucitar como justo para poder obtener su recompensa, pero ¿qué debe hacer de ahora en más para poder obtener esa recompensa? Precisamente lo que le dice, llama a los pobres, llama a los mancos, llama a los cojos, llama a los ciegos y serás bienaventurado. Qué maravilloso es. Con esta simple enseñanza, el Señor frustró todo aquello que habían pensado para Él. ¿Por qué? Porque vio que había corazones para rescatar, porque vio
que había una persona que podía recibir un milagro, que de hecho lo recibió, y porque vio que había una enseñanza para darle a todos aquellos que querían prevalecer ante los demás, siendo todos iguales delante de la presencia del Señor. Por eso cuando leemos todas estas cositas, hermanos, más que gozarnos, alegrarnos con el Señor y ver lo maravilloso que es el Señor, ¿cómo no le vamos a dar gracias por ese privilegio que tiene para con cada uno de nosotros? Realmente es muy bueno poder encontrar todas estas perlitas en la palabra del Señor, que de ahora en más nosotros vamos a saber que cuando leamos esta parte, sepamos lo bueno que fue el Señor, lo bueno que fue con el hidrópico, cómo le enseñó a aquellos que buscaban los primeros lugares y cómo le profetizó en cierta manera la recompensa que va a tener allí cuando la resurrección de los justos. Hermano, está declarándolo si el anfitrión lo quiere tomar, si aquel fariseo gobernante rico lo quiere tomar, diciéndole de ahora en más tienes la oportunidad de ser justo. Hermano querido, para mi Dios que vive sea la honra, la gloria, de mí su misericordia, y así como usted me ha bendecido a los oyentes, también vamos ahora a ir a la bendición que el Señor tiene para cada uno de nosotros si hacemos lo que el Señor nos manda y dispuestos estamos a hacer lo que el Señor nos dice, y la bendición la va a estar haciendo el Señor. Así que nosotros decimos lo que el Señor dice y decimos: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén, amén y amén. Que Dios nos bendiga, querido hermano. La gracia y la misericordia del Señor sea con cada uno, para mi Rey, honra y gloria, y de mí su divina y santa misericordia. Y será Dios mediante hasta el día de mañana. Seguiremos con este capítulo 14 del Evangelio de Lucas.